Ya empezamos. Empezamos ya, ¿no? Ya, muy bien. Buenos días. En nombre de la Sociedad Peruana de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología, queremos darle la más cálida bienvenida a este primer curso internacional de terapia fetal. En realidad, hemos tenido poco tiempo para la organización de este curso, pero no quisimos desaprovechar la oportunidad de contar con el doctor Masami Yamamoto para la realización de este curso en el presente año, ¿no? Se nos dio la oportunidad de realizarlo en esta fecha y si no, ya no se podía hacer hasta el próximo año, así que nos hemos embarcado en esta tarea de la organización de este curso. Como sabemos, la medicina fetal ya es una subespecialidad ya totalmente documentada, digamos, en la práctica médica, y el feto es un paciente ya pues reconocido. Y por ello además, en el contexto actual en el Perú, de que ya los hospitales, la mayoría de hospitales contamos ya con equipos de última tecnología, ya la mayoría de los hospitales han equipado bien, etcétera. Entonces, en cuanto a equipamiento, la mayoría de los hospitales estamos bien, lo que falta ahora es capacitarnos, ¿no? Capacitarnos para adentrarnos ya en la medicina fetal como debe ser y practicar ya la terapia fetal. Como dice en la presentación acá del curso, los otros países latinoamericanos ya hace de un tiempo esta parte han desarrollado, ya están avanzados en cuanto a la terapia fetal, a la medicina fetal. Uno de los países que en Latinoamérica más ha avanzado en este aspecto es justamente nuestro hermano país de Chile. Chile tiene para poner como ejemplo nomás, ¿no? Tiene una razón de mortalidad materna que va entre 5 a 9 por 100.000 nacidos vivos. Imagínense, tiene cifras de mortalidad fetal, etcétera, semejantes a Inglaterra, a Canadá, ¿no? Y es nuestro país vecino. Entonces han desarrollado, pues han dado énfasis a estos aspectos. Si nosotros hemos tenido, como sabemos, en los últimos años, una disminución significativa también de las tasas de mortalidad, de la razón de mortalidad materna, de la tasa de mortalidad perinatal, etcétera. Cuando estamos de 50 para bajar a 25, pueden tomarse medidas relativamente sencillas, etcétera, pero cuando ya estamos en 10, para bajar un puntito, hay que tomar ya medidas más sofisticadas, ¿no? Atacar la capa compleja, como se dice. Y si nosotros queremos bajar la mortalidad perinatal, justamente, tenemos que tratar estos problemas de la medicina fetal, los fetos con problemas, con cardiopatías, identificarlos oportunamente, aquellas malformaciones que dentro del útero podemos aliviarlas, tratarlas, para que tengan un pronóstico bueno. Entonces, en ese sentido, me complace a mí presentar al doctor Masami Yamamoto Cortés, ¿no? Que justamente es uno de los abanderados de la medicina fetal y de la terapia fetal acá en Latinoamérica, ¿no? El doctor Masami Yamamoto, a pesar de su juventud, él tiene ya una experiencia muy importante y tiene muchas publicaciones, ¿no? Y libros, inclusive está escrito, por ejemplo, el último libro de Catacross, donde está Nicolai, de Roberto Romero, él está uno de los coautores también, ¿no? Y así innumerables obras de este aspecto. Entonces, para nosotros nos complace sobremanera contar hoy y mañana con tan destacado profesional, ¿no? Que va a compartir con nosotros sus conocimientos. El doctor Masami Yamamoto ha sido formado con Yves Bill, ¿no? Uno de los referentes mundiales de la cirugía, de la medicina fetal, de la cirugía fetal, ¿no? Que pertenece al grupo de Eurofetus, junto con Nicolaides, Jan Deprez, Catacross, etcétera, ¿no? El doctor pertenece a ese grupo de trabajo de todos estos referentes mundiales de la medicina fetal. O sea, pues para nosotros es un gran honor realmente contar con el doctor Yamamoto, ¿no? Que es una persona pues altamente capacitada, ¿no? Reconocido mundialmente también, ¿no? A pesar, como le decía, de su juventud. Y él dirige ahorita, está a cargo de
la sección de medicina fetal de la clínica alemana en Chile, aparte de que tiene trabajos en universidades, ¿no? Como está acá en una parte de su currículum, ¿no? Que trabaja en la unidad de medicina materno-fetal de la clínica alemana de Chile, pertenece al consejo editorial de la revista Blanca, ¿no? Ultrasound en obstetricia y ginecología, y también es jefe del programa de especialización en ginecología y obstetricia de la Universidad del Desarrollo, y etcétera, y así muchos cargos. Entonces yo creo que ya sin más presentación, porque ya creo con eso nada más ya es suficiente, donde sí esa parte de sus currículos, ¿no? Estamos pues ante un referente mundial, como le digo, de la terapia fetal, y nos complace mucho presentar al doctor que se va a hacer cargo de este curso de terapia fetal. Entonces, queremos agradecerle, mi agradecimiento, doctor, por haberse dado este tiempo en forma desinteresada totalmente, no ha acudido a nuestro llamado. El doctor tiene una serie de actividades, solamente va a estar horas acá en Lima, primera vez que viene a Lima. Hubiéramos querido llevarla a conocer algo, pero solamente ha venido ayer en la noche, está hoy día, y mañana, antes que termine el curso, terminando el curso, está partiendo ya de nuevo a Chile. Entonces le agradecemos mucho, doctor Masami Yamoto, por estar acá con nosotros, y lo dejamos para que... Un aplauso para el doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Y el primer tema que va a tocar el doctor hoy día es la evaluación ecográfica en el embarazo gemelar, aspectos de importancia en terapia fetal. Adelante, doctor. Muy buenos días. Quiero agradecer tal presentación. No sé si la merezco realmente. Estoy muy contento de estar aquí en Lima por primera vez en mi vida. Cuando era niño, tenía como 1 año. Me trajeron mis papás y estuve en el edificio del presidente, en la oficina del presidente, por razones políticas de esa época. No teníamos nada que ver con el Sendero Luminoso, les prometemos. Pero bueno, desde que me acuerdo, es mi primera vez y estoy muy contento de estar con ustedes. Además, estoy muy contento de poder compartir con profesionales de la especialidad a la que yo me dedico, y eso significa conversar con ustedes sobre temas de interés. Me parece que como países vecinos tenemos todo el potencial de trabajar juntos, en asistir a las pacientes en primer lugar, y después en desarrollarnos en investigaciones que yo creo que deberíamos empezar a hacer juntos, y así estrechar los lazos, ¿no es cierto? Increíblemente a veces tenemos más relaciones con profesionales de Estados Unidos o de Europa, y no aprovechamos que los pasajes valen la mitad. Todavía me acuerdo de algunos doctores de Colombia que me han dicho, por ejemplo, que ellos no pueden mandar pacientes a Estados Unidos porque los tratan como traficantes a los pobres, ¿no es cierto? Y los detienen en los aeropuertos. Entonces yo creo que podemos trabajar mucho y podemos ofrecer buena calidad en Sudamérica, confiando, ¿no es cierto?, educándonos mutuamente y, por supuesto, entregándonos por completo a la necesidad de las pacientes. Solo voy a dar una breve reseña de mi persona. Ustedes ven que me llamo Masami Yamamoto, pero soy chileno. Puede ser una versión chilena de su expresidente, pero no en mi caso. Mi padre es japonés, es médico también, mi madre es chilena, y vivo en Chile desde que tengo 8 años. Y bueno, tengo una señora chilena, hijos, trabajo ahí, y por razones de la vida me tocó estudiar en Francia, donde conocí al doctor Ville y donde aprendí muchas cosas que han sido de utilidad para mi institución y para mi país, porque hemos tratado ya muchas pacientes. Y las presentaciones que les vamos a compartir son fruto de nuestro trabajo. Van a ver ustedes que hay mucho material interesante. No es fruto de la descarga de internet de artículos, sino que van a conocer ustedes la experiencia. Y les invito, como somos un grupo muy accesible, les invito a que si quieren interrumpirme lo hagan con toda confianza. Voy a estar feliz de detenerme y tratar de explicar mejor algo que no haya hecho bien. Así que, sin quitarles más tiempo, quizás podemos empezar desde ahora ya con la primera presentación. No sé si quieren apagar un poco las luces de atrás, ¿les facilitará eso para ver?
Pueden dormir, pero puede tratar de que no se produzca eso. ¿Ah? Ahí parece que se puede ver un poco mejor. Muy bien, esa es una foto de nuestra institución, la Clínica Alemana. Somos parte de un equipo de trabajo, eso es muy importante decirles. Somos cerca de 10 ecografistas, tenemos 4 salas de ecografía con máquinas bastante modernas. Y esto que les voy a presentar no es solo lo que yo personalmente hago, sino que compartimos, ¿no es cierto?, con otros doctores. Algunos de los doctores que están aquí han visitado nuestro centro y en verdad se han dado cuenta que es un centro muy agradable porque compartimos los casos, aprendemos juntos de la experiencia. Vamos a entonces empezar con el tema. La primera reunión se titula Evaluación ecográfica en el embarazo gemelar, aspectos de importancia en terapia fetal. Bien, ¿en qué tópicos va a tomar esta clase? Va a tocar los tópicos de evaluación ecográfica, primer punto, corionicidad, identificación ecográfica. Vamos a hablar de qué se trata eso. Medición del líquido amniótico, también hay algunos conceptos sobre eso. Y otros puntos importantes, patologías específicas, a las cuales vamos a entrar más tarde. Síndrome de transfusión fetofetal, TRAP, RCU selectivo, monoamniótico. Vamos a tener bastante tiempo para hablar de cada uno de los temas, así que van a ver ustedes que ya vamos a ir tocando uno a uno cada uno de ellos. Primero, cosas muy generales. La incidencia, 1 cada 90 embarazos son gemelares, 1/3 son monocigóticos, 3/4 de los monocigóticos, o quizá un poco más, son monocoriales, y 15% de los monocoriales desarrollan síndrome de transfusión fetofetal. En total, 1 cada 1.500 embarazos hacen síndrome de transfusión fetofetal. En Chile tenemos 250.000 partos. Por lo tanto, nosotros debiéramos tener cerca de 150 transfusiones fetofetales al año. Esa debería ser la incidencia. Aquí en Perú, con 600.000 nacimientos al año, debieran tener cerca de 300 casos. ¿Por qué no están? Porque la mortalidad de la enfermedad es grande y porque tienen abortos espontáneos u óbitos en distintos lugares del país donde se producen y muchas veces no nos llegan a los centros para tomar conocimiento de ello. Bien. Además, hay que hablar que el aumento de las tasas gemelares es bastante importante en el mundo. Pocas cosas crecen al 42%. Ojalá las acciones en el mundo subieran así tanto. Lo que pasa es que la población de mujeres de mayor edad que están concibiendo aumenta y además hay una creciente penetración de las técnicas de reproducción asistida que nos están produciendo gemelares dobles, triples, que están produciendo también casos de patología fetal porque los monocoriales también se producen en las técnicas de reproducción asistida. No caigan en creer en los infertilólogos que dicen que ellos solo producen bicoriales sin problemas. Atención, en sus procedimientos hay muchos monocoriales. Bien, con respecto al desarrollo embrionario, cuando la división del cigoto o del embarazo, del embrión, digamos, se produce a nivel de mórula, vamos a tener un embarazo bicorial. Estos son solo los monocigóticos. Los disigóticos siempre van a producir gemelares bicoriales. Cuando se produce a nivel de blástula, en tiempo de blástula, eso ya es cuarto, octavo día, se produce el embarazo gemelar monocorial biamniótico. Cuando esto se produce más tardíamente, en la etapa del blastocisto, se produce el monocorial monoamniótico, en que no hay membrana amniótica y ambos gemelos se pueden enredar mecánicamente en sus cordones y tener complicaciones muy graves, como la muerte. Y por último, si esto se produce entre el día 14 y 18, se puede producir incluso la separación parcial del cuerpo de los embriones, y eso significa desarrollar gemelos pagos, siameses también, en honor a que un famoso caso de embarazo gemelar eran los chinitos de Siam, y que fueron mostrados por un circense escocés en todo Estados Unidos, y por eso se les llamó los famosos siameses. Ese es su origen. Bien, avancemos. Aquí tenemos una placenta, un embarazo gemelar con placenta bicorial. 2 placentas que tienen, ¿no es cierto?, nacen separadas del útero, a veces pueden nacer fusionadas, tienen sus membranas amnióticas que se separan ahí, ¿no es cierto? Y en cambio, esto es una placenta monocorial, clásica.
una sola masa placentaria, 2 cordones, y obviamente si nos vamos a la periferia se ven todos los vasos que comunican. Esto es como tener a 2 adultos conectados con 2 fleoclisis, por ejemplo, una a nivel arterial y otra a nivel venoso, que están permanentemente pasándose sangre y viven así de la mano durante 9 meses en el útero. Estas comunicaciones son el potencial del desequilibrio hemodinámico que puede conducirlas a distintas formas de enfermedades intrauterinas específicas del embarazo monocorial, a las cuales vamos a entrar más tarde. La más clásica, conocida por todos, la transfusión fetofetal, y la otra menos clásica y que estamos empezando a reconocer, la restricción de crecimiento intrauterino selectivo en sus variantes. Así que, atención, la placenta del monocorial es nuestro enemigo. Esta placenta es una placenta un poco tramposa. Se ven 2 cordones que salen aquí y acá, pero tienen una muy gruesa membrana interamniótica, tan gruesa que no es transparente prácticamente. Y la verdad que si nosotros movemos esta membrana y la estudiamos bien, nos damos cuenta que no hay vasos que atraviesan esta inserción de la membrana. Esta es una placenta que uno podría confundirla como monocorial, pero en verdad es una bicorial fusionada, es decir, 2 placentas que crecieron adyacentes durante el embarazo. Estas son fácilmente distinguibles en ecografía, con los criterios que vamos a hablar después, pero al nacer alguien podría equivocadamente diagnosticarlas como monocorial, ¿ya? Son las bicoriales fusionadas. Todo esto que estamos hablando tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque nuestro diagnóstico ecográfico de la corionicidad placentaria debe ser refrendada al parto. O sea, las placentas al nacer deben ser examinadas por los ginecólogos, ¿no es cierto? Y describir claramente, hay 2 placentas separadas, hay una fusionada, hay 2 fusionadas en una masa, y estas son mono o bi. Así que vean muy bien la interfase entre ambos cordones. Vean el detalle. No hay vasos que cruzan el ecuador placentario y la membrana es gruesa. Esta es bicorial fusionada. Bien. El diagnóstico de corionicidad puede partir desde el primer trimestre, y ya nosotros, antes de las 12 semanas, podemos ver que aquí hay 2 sacos coriónicos. De hecho, el tabique es muy grueso, y aquí es solo un corión, un solo trofoblasto. Esto en las ecografías siguientes proceden a verse de esta forma, y en cambio el monocorial biamniótico en la eco de 11-14, por ejemplo, ya se ve un solo trofoblasto y la membrana es como un pelo. Este es el mejor momento para decir tenemos un monocorial o tenemos un bicorial. Y lo bueno es que nos permite distinguir aquellos gemelares que tenemos que seguir. Los bicoriales no tienen problemas de transfusión fetofetal de ningún tipo. Los monocoriales sí. Por lo tanto, esta ecografía del primer trimestre, 11-14, es la que nosotros queremos hacer y certificar su corionicidad para poder continuar su control. Aquí también tenemos otra imagen. El trofoblasto se interpone entre ambos fetos y la membrana amniótica, ¿no es cierto? Cada embarazo tiene su propia membrana amniótica. Esta imagen de acá no está tan buena para ser presentada aquí. Está un poco oscura, pero ¿ven la línea? ¿Alguien puede menear la cabeza como para que... o no? Hay una línea aquí. Lo que pasa es que aquí hay un saco amniótico de este lado y aquí hay otro saco amniótico de otro lado. Y ustedes pueden ver que se produce como una indentación. Ahí empiezan los 2 sacos a fusionarse. Y no hay trofoblasto que ingrese entre estos 2 membranas amnióticas. Por lo tanto, esta imagen nos confirma que se trata de un monocorial. Bien, aquí pasa lo mismo, ¿no es cierto? Aquí hay 2 sacos vitelinos, pero no hay trofoblasto entre los sacos amnióticos. ¿Sí? Sigamos. Y esta imagen es muy buena, muy docente, porque en un embarazo triple tenemos la condición de 2 placentas y 3 sacos amnióticos. Una placenta tiene a un saco amniótico y otra placenta tiene a 2 sacos amnióticos. Por lo tanto, la nomenclatura de este embarazo triple es bicorial triamniótico. Y en esta eco de primer trimestre está la suerte que podemos ver cómo hay un tabique grueso y adyacente a él el otro tabique delgado. Es una imagen bastante especial porque no siempre se logra poner todo en la misma pantalla. Es muy docente. Este es un bicorial
triamniótico, y este gemelo con este gemelo forman un embarazo por sí solos monocorial biamniótico. Este embarazo triple no solo es un problema por ser 3, porque son 3 niños que están adentro, sino que 2 de ellos comparten una placenta y tienen riesgo de hacer complicaciones específicas del embarazo gemelar monocorial. Bien, aquí hay una linda foto, trofoblasto y saco amniótico propio para cada embrión. ¿Qué hay? Hay espacios celómicos separados y esa es la clave. Bicoriales, en cambio, ¿no es cierto? Hay 2 sacos coriales fusionados en la zona del tabique, 2 cavidades celómicas, las que están por fuera del saco amniótico, hay 2 sacos amnióticos y hay 2 sacos vitelinos. ¿Qué es este gemelar? Bi. ¿Y qué es este otro? Perfecto. Y ahora el monocorial biamniótico, mira, aquí se ve muy bien, ahí están los 2 sacos amnióticos, aquí hay un saco vitelino, hay solo una cavidad celómica, esta que está aquí, es única, ambos sacos amnióticos están contenidos adentro. Bien, si ocurre que la paciente nos llega a nosotros a la sala de ecografía y ya tiene 18 o 20 semanas, va a ocurrir que va a ser tarde para poder distinguir los sacos amnióticos de la cavidad celómica. Por lo tanto, vamos a tener que confiar en la visión del tabique y en la inserción del tabique en la pared. Y esta inserción es de base ancha, es decir, el tabique va llegando a la placenta y donde se inserta se engruesa. Este famoso signo, descrito como el signo de lambda, se lo debemos al doctor Waldo Sepúlveda, un colega, ¿no es cierto?, muy apreciado, que publicó esto ya en el ultrasound hace por lo menos 15 años, cuando en esa época él era ya joven o viejo, no sé qué decir. Y en cambio, el signo de la T es distinto, esta no es una buena imagen, porque la membrana es delgada y se inserta en ángulo recto y no tiene base ancha en la inserción. Ahí tenemos un signo lambda y ahí tenemos un signo T. Esta es una buena foto. La membrana es delgada y llega bien a la inserción en la pared y es delgada. Un secreto, muchachos, cuando hagamos ecografía y busquemos la inserción de la membrana en la pared uterina, busquen la membrana horizontal en la pantalla, porque es como mejor la van a ver. El ultrasonido, al venir de la parte alta de la pantalla, refleja mejor en estructuras que están atravesadas en la pantalla. Si ustedes la buscan así, la membrana, a veces no la van a ver. Cuando esté ocurriendo eso, pongan su transductor por el lado y lo van a ver acostado. Y ese va a ser el mejor ángulo de visión para corroborar este hecho. Vamos a saltarnos esto. Esto, publicado ya por Monteagudo y por Timor Trich el año 94, ellos recomendaron el embarazo gemelar, no contar los sacos antes de las 6 semanas. No le digan a la paciente si es gemelar antes de las 6 semanas. No contar embriones antes de las 6 semanas porque podría haber un monocorial biamniótico. Y por último, no confirmar la corionicidad antes de las 9 semanas porque se pueden equivocar. El mejor periodo para confirmar corionicidad es entre las semanas 9 y 14. Yo creo que la ecografía de 11-14 es en sí un buen momento para decirlo en forma estándar. Yo creo que no hay que crear otra instancia de edad gestacional para el diagnóstico de ello. Bien, ¿qué pasa con el sexo de los embriones? Esa pregunta es típica en Chile. Ustedes no sé si tienen el mismo problema de nomenclatura, pero las pacientes manejan una información que es bastante curiosa y ellas dicen, doctor, pero ¿son gemelos o son mellizos? ¿Existe la palabra mellizos aquí en Perú? Todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, las señoras van y lo primero que preguntan es, doctor, ¿son mellizos o son gemelos? Ahí nos están preguntando, en lenguaje coloquial, si son monocigóticos o si son disigóticos. Entonces la primera cosa que uno les va a contestar es, bueno, parece que son del mismo sexo, entonces son gemelos, doctor. Atención, vamos a comentar aquí por qué eso no se puede responder de esa forma. Si el sexo es diferente entre ambos fetos, y eso diagnosticado en la semana 18-20, no tenemos duda, son disigóticos. Y por conclusión, si hemos tenido duda de la corionicidad y en ese momento encontramos que son de sexo diferente, también se nos aclara esa segunda duda
porque son bicoriales. Pero hagamos este ejercicio. Tenemos embarazos bicoriales y monocoriales. Esto es lo que nosotros vamos a ver en la ecografía, no vamos a saber la cigosidad. Y de los monocoriales nosotros podemos decir, estos siempre van a tener el mismo sexo. Los disigóticos, por una estadística natural, ¿no es cierto?, la mitad de los casos van a ser el mismo sexo y la otra mitad van a ser de sexo distinto. Cerca del 90% de los bicoriales son disigóticos. Por lo tanto, cuando tenemos ecográficamente bicoriales, 45% van a ser del mismo sexo, 45% van a ser de diferente sexo, y como de los bicoriales hay un 10% monocigóticos, pero estos siempre tienen el mismo sexo, el 10% tendrán el mismo sexo. Si de 100 gemelares, 20 son monocoriales y 80 son bicoriales, 20 van a ser del mismo sexo, por esta condición, 80, pero más el 55%, ¿no es cierto?, van a ser del mismo sexo, por lo tanto, 64 van a tener el mismo sexo. Te parece un poquito confuso ya todo este cálculo matemático, pero para cualquier embarazo gemelar, sin conocer su corionicidad, hasta el 64% de los casos no nos va a servir el sexo fetal para determinar la corionicidad por este cálculo matemático. Por lo tanto, el sexo fetal no nos sirve en la gran mayoría de los casos para decir si son bicoriales o monocoriales. Y por eso yo les desaconsejo apoyarse en eso. Más bien, básense en los signos ecográficos de corionicidad de primer trimestre. Bien, hay otros elementos ecográficos como el grosor de la membrana. Lo han escuchado comentar también, seguramente. Vamos a referirnos un poco a la literatura. Esto ya tiene varios años. Bars, 85, Townsend, 88, el 89, después el 95, el grupo del Dr. Fisk. Y ellos definieron que el límite de 2 milímetros de grosor de la membrana tiene alto valor de correlación con los hallazgos postparto, así como los hallazgos de primer trimestre. Si ustedes reciben una ecografía sin imágenes que demuestren la corionicidad, ustedes pueden confiar en este valor para decir su corionicidad. Y contar las membranas también es otra forma. Teniendo una imagen de la membrana en forma horizontal, completamente horizontal en la pantalla, tienen que tener transductores de alta resolución para lograrlo, es decir, 7 MHz. Son ecógrafos que tienen alto poder, ¿no es cierto?, los de alta resolución, equipos modernos. Y cuando hay 3 o 4 membranas, aquí hay 1, 2, quizás 3 y 4, en algunas partes parecen 3 capas y en otras partes parecen 4 capas. Esta es una placenta, una membrana de un embarazo bicorial. Cuando se cuentan 2 capas ecogénicas, eso es de un monocorial biamniótico. Bien, y por último, ¿qué pasa si yo veo 2 masas placentarias? ¿Puedo decir que son bicoriales? ¿O si veo una sola, puedo asegurar que son monocoriales por ese hecho? Tenemos los siguientes problemas. Existen las placentas bipartitas, es decir, lóbulos placentarios que hacen ver ecográficamente separaciones, y también fusión de masas placentarias en los bicoriales. Por lo tanto, no es algo categórico que pueda permitir hacer el diagnóstico de bicorial o monocorial. Cuenten las masas placentarias, vean si están anterior o posterior, pero no se fíen de ellas porque son como el lobo de Caperucita Roja, ¿no es cierto? Sin darnos cuenta, nos pueden traer un monocorial escondido con sus complicaciones. A ver, ¿por qué? Hagamos una pequeña pausa. ¿Por qué hacemos este esfuerzo de buscar la corionicidad tan precozmente en la ecografía de 11-14 semanas? Porque el embarazo monocorial es de mayor riesgo que el embarazo gemelar bicorial. El bicorial son 2 embarazos únicos adentro y por lo tanto sufren las complicaciones de un embarazo único: preeclampsia, RCU, rotura de membranas, pero no hacen las complicaciones del monocorial en que hay arterias, ¿no es cierto?, comunicándose entre los 2 fetos. En estadísticas generales hay diferencias importantes.
La cronicidad es muy compleja para la muerte de uno de los dos fetos, en el caso del monocorial, porque se le muere su hermano del cual está conectado por una fleoclisis,